La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, CEPAL, alertó que la brecha entre ricos y pobres se agrietará aún más. Crece la cantidad de millonarios en el mundo pese a la situación económica por la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo teme que la pandemia empuje a la pobreza a 45 millones de latinoamericanos. Por eso las ollas comunes se multiplican en la comuna. El desempleo aumentará de 8,1% el año pasado a 13,5%. América Latina se encuentra atravesando una profunda crisis sanitaria y social, que se monta sobre una crisis económica histórica que explotó en 2008. ¿Pero estas crisis afectan a todos por igual? En anteriores programas hemos visto las dramáticas consecuencias de la pandemia sobre las mayorías trabajadoras del subcontinente, sobre todo a las mujeres. En este programa vamos a hablar de los 1.000 millonarios, ese grupo de empresarios que tienen fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, la desigualdad en Latinoamérica antes y después de la pandemia y los mecanismos que la perpetúan. De eso vamos a hablar en este Claves Internacionales. Un informe realizado por la organización humanitaria Oxfam tuvo mucha repercusión porque arroja datos indignantes sobre la fortuna de los 1.000 millonarios durante la pandemia. Los multimillonarios de América Latina se hicieron más ricos durante la pandemia. 73 multimillonarios de la región aumentaron su riqueza en 48.200 millones de dólares. Algunos pocos ligados a bancos, internet, farmacéuticas y empresas de salud multiplicaron su riqueza. Son empresarios como Marcos Galperín, de Mercado Libre Argentina, con una fortuna de 4.700 millones de dólares. Iris Fontbona, de la familia Luxic, de Chile, dueña del Banco de Chile y de diversas empresas de energía, logística y transporte, cuyo patrimonio hoy es de 16.200 millones. O Joseph Safra, de Brasil, el empresario banquero más rico de ese país, con una fortuna de 22.700 millones. En el extremo opuesto, según la Organización Internacional del Trabajo, a principios de julio América Latina alcanzó el récord de 41 millones de personas desempleadas. 15 millones perdieron el trabajo durante la emergencia sanitaria. Por otro lado, millones se vieron obligados a trabajar poniendo en riesgo su salud, porque las empresas no cumplieron con los protocolos de bioseguridad. Los gobiernos optaron por hacer salvatajes a las empresas a través de subsidios o permitiéndoles despedir, suspender o rebajar salarios. La pandemia aumentó la brecha entre un puñado de empresarios y las grandes mayorías, que hizo de América Latina el continente más desigual del mundo. En programas anteriores de Claves Internacionales mostramos cómo están viviendo la crisis sanitaria, económica y social los trabajadores de varios países latinoamericanos, como Perú, Bolivia, Chile o Brasil. Pero mientras se deterioran las condiciones de vida de las grandes mayorías, un puñado de empresarios multimillonarios siguen incrementando su riqueza. Para hablar sobre esto, invitamos a Pablo Andrés Rivero, responsable de políticas narrativas y desigualdad en Oxfam para América Latina y el Caribe. Pablo nos dio datos muy fuertes sobre esta tendencia. En cuanto al incremento de riqueza o de personas que han incrementado su caudal de dinero en este periodo de pandemia, el informe ¿Quién paga la cuenta? Ha hecho un análisis primero sobre datos disponibles. Hay que entender que no siempre hay una disponibilidad abierta de datos y de acceso a el patrimonio, la riqueza, las inversiones que tienen las personas más ricas, ¿no? Esta es una primera dificultad. Nosotros desarrollamos una metodología para el análisis de esto que está validada con varios informes a nivel global y hicimos un análisis de los datos disponibles en Forbes. Forbes utiliza un monitoreo de riqueza de 1.000 millonarios, personas que tienen más de 1.000 millones de dólares de patrimonio y los publican de manera regular, de manera diaria, en variaciones,
pero y esto es un dato importante, hacen un corte a marzo cada año para establecer un parámetro de análisis para el resto del año. Encontramos que, si bien, y esto es muy importante porque ha habido algunas menciones a este hecho, si bien en febrero o marzo, cuando se declara la pandemia, hay una caída de la bolsa, es decir, se desploman muchas de estas riquezas, en 16 semanas, en apenas 16 semanas, muchas de las personas que han caído han recuperado su dinero, han recuperado su riqueza. Otras que han caído menos han vuelto a ganar y otras que por supuesto han tenido una caída muy leve y están nuevamente o más o en igual o mayor riqueza. Esto nos demuestran tanto los datos que tiene Forbes como otras fuentes como Bloomberg, por ejemplo, que hace también un monitoreo frecuente de esta riqueza. ¿En qué sectores está sucediendo esta acumulación? Según los datos, y esto es muy limitado, evidentemente la acumulación va en muchos sectores, son más de 35 sectores de inversión industrial, estratégica y financiera en los cuales aparecen estas riquezas. La mayoría de los sectores farmacéuticos y hospitalarios. Primer gran dato para entender dónde está esta acumulación. Un segundo sector importante es en la banca e inversiones y un tercer sector importante es en todo el tema de ventas al detalle. Por lo tanto, lo que aquí entendemos es que no solo son acumulaciones individuales, sino que están directamente asociadas a sectores estratégicos en la respuesta a la pandemia. América Latina es el continente más desigual del mundo. Es decir, que la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen es enorme. Esto no es algo de los últimos meses, aunque se haya profundizado durante la pandemia. Le preguntamos a Pablo cómo era la situación de la desigualdad en nuestro continente antes de la llegada del COVID-19. Por un lado, ya teníamos una mezcla muy peligrosa de bajo crecimiento estancado en la mayoría de los países, una precariedad laboral, más del 53% de la región tiene como fuerza laboral inserta en el mercado informal, pero además algo que no podemos empezar, tenemos que decirlo con mucha claridad y discutirlo en términos de política pública, es el 26%, hay una relación menor de 26% de empleabilidad formal entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres no solo tienen un mayor peso de la informalidad, sino una mayor precariedad laboral y hasta un 77% más de carga del trabajo de cuidado en el hogar que los hombres. 1 de cada 5 personas vivía en una vivienda precaria en América Latina, que carecía de los servicios básicos necesarios para, por ejemplo, enfrentar la pandemia. Y 1 de cada 3 hogares en la región no tenía servicio de saneamiento básico, es decir, no tiene agua potable o alcantarillado en el hogar. Enfrentábamos en un sistema hospitalario, varía de país en país, siempre es difícil, pero si lo agregamos, en 2 camas por cada 1,000 habitantes, cuando la recomendación mínima es al menos el doble. Es decir, estábamos ni a la mitad de la capacidad de respuesta normal de salud pública en América Latina. Sobre las condiciones estructurales que abonan las desigualdades que se expresaron crudamente durante la pandemia, hablamos con Cristian Castillo, sociólogo, dirigente nacional del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina, quien fue diputado provincial por el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo tener que cumplir las medidas de aislamiento cuando uno está en su casa cobrando un salario, ni hablar de las patronales, que cuando uno vive en forma hacinada y se ha quedado directamente sin ingresos. Se puede ver también en los índices de contagio y quienes
sufrieron el colapso del sistema sanitario, de quienes han sido enterrados en cajas de cartón o han sido recogidos en las calles muertos, como vimos los casos tanto en Ecuador como en Bolivia, que no fueron los miembros de la élite, sino sectores del pueblo trabajador. Y también hemos visto esto en la situación de trabajadoras y trabajadores precarizados de distintos sectores, de los que han prestado actividades de las llamadas esenciales, que han tenido un alto nivel de contagio, por ejemplo en comercio, ¿no? Donde en los grandes supermercados, esto pasó en Estados Unidos, donde se expresó en los mayores índices de contagio y fallecimientos en la comunidad afroamericana y latina, y también en nuestros países de América Latina, ¿no? Y también está ligado al desigual acceso al sistema de salud, ¿no? Entonces creo que ese combo, desigualdad en la vivienda, precarización del empleo y desigual acceso al sistema de salud, es lo que ha golpeado más fuertemente en el caso de la pandemia sobre el pueblo trabajador. Vivienda, empleo y salud. 3 cosas tan elementales, vitales para la población, los puntos débiles de las sociedades latinoamericanas que quedaron al descubierto por la pandemia. ¿Por cuáles vías o cuáles son los mecanismos que permiten que mientras amplias mayorías cargan en sus espaldas el peso de la pandemia y de las crisis económicas preexistentes, una pequeña porción de multimillonarios incrementen sin pudor sus riquezas? Hay que entender 2 cosas elementales. En primer lugar, que las riquezas son constituidas de forma muy compleja en su tejido, digamos, en su diseño de acumulación. Las personas trabajadoras, trabajadores como quienes estamos conversando aquí, tenemos una fuente de ingreso. Estas muy pocas personas tienen múltiples fuentes de ingreso. Inversiones, empresas, corporaciones, activos, patrimonio, es decir, casas, departamentos, etcétera, etcétera, vehículos, compran, venden y, entre otros, entre todo ese abanico de posibilidades, tienen los recursos de los paraísos fiscales. Nosotros hemos identificado, y tenemos un capítulo específico en el informe, que al menos 1 de cada 5 dólares que llega a la región lo hace a través de paraísos fiscales. Acceder a la información de cuánto sale a paraísos fiscales es tremendamente difícil. Realmente lo que podemos saber hasta ahora es de que, al menos siendo extremadamente conservadores y rigurosos, 1 de cada 5 dólares que entra a América Latina sale o llega a través de paraísos fiscales. ¿Quiénes pueden acceder a paraísos fiscales? Por supuesto, la gente más rica. Una persona que deliberadamente opta por extraer capital para llevarlo a un paraíso fiscal, lo que está haciendo es consciente, racionalmente, atentando contra la economía y la estabilidad laboral y económica de su país, de donde además acumula, de donde además proviene su riqueza. La regresiva distribución de la carga tributaria y la evasión legal que beneficia a los empresarios en todo el mundo, sin duda son elementos que potencian la desigualdad. Pero desde una perspectiva mundial, la mayor parte de los multimillonarios se encuentran en las grandes potencias, mientras que los sectores más empobrecidos pueblan los países que dependen en mayor o menor medida de estos países centrales. Ese dato habla de otros mecanismos que están en la base de esta desigualdad y fomentan esta situación a escala global. La deuda global aumentó a un nuevo récord histórico. La deuda externa de Colombia llegó a su máximo histórico por segundo mes consecutivo. La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de $6.000 millones. La deuda pública estatal fue de 4.428 pesos per cápita durante 2019. Honduras cada vez se hunde más en pobreza por las deudas que tiene, la cual asciende a más de $16.000 millones. Argentina es el país más endeudado de América Latina. ¿Qué rol juega el endeudamiento en el empobrecimiento de los países latinoamericanos? Mira, hay un nivel de endeudamiento en todo el mundo altísimo. O sea, se calcula que para el mes de junio eran de 253 billones de dólares la suma de las deudas de los estados más las deudas privadas, 3 veces el Producto Bruto Internacional. Por eso el JP Morgan calculaba que 1 de cada 5 países va a entrar en cesación de pagos, ¿no? Entonces esta es una situación, que no cesa de agravarse. Y esas deudas, en gran medida, son con acreedores privados, en el caso de los estados, o con el Fondo Monetario Internacional. Y juegan permanentemente, en el caso del fondo, el papel de condicionar
cualquier política que puedan tomar los estados, porque el fondo te renegocia a cambio que vos tomes medidas de mayor recorte de gastos, así les pagás, pero es un mecanismo de forzar reformas laborales, jubilatorias, que en realidad son contrarreformas porque van en contra de los intereses populares. Entonces, bueno, este mecanismo de sujeción que está sobre los pueblos de la región y que una y otra vez se recrea y aunque se paga, se refinancia y se sigue debiendo, es una cuestión de nunca acabar y que ahora se va a reforzar. Y eso es un condicionamiento monumental si no se rompe con el FMI, que es una tarea que está planteada por delante y que nosotros alentamos. Obviamente, no porque el no pago de las deudas sea en sí mismo una solución, tiene que ser parte de un programa general para evitar la hecatombe, para evitar la decadencia. Dejar de pagar la deuda externa es una de las propuestas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad de Argentina. Cristian nos contó qué medidas tomaron los gobiernos latinoamericanos frente a la pandemia, qué efecto tienen con respecto a la desigualdad y qué otras propuestas plantea la izquierda. Los gobiernos han tomado distintas medidas de rescate del capital, fundamentalmente en el aumento del gasto, y en el caso y también algunas medidas de tratar de compensar muy parcialmente la pérdida de ingresos, sobre todo en los sectores informales que de un día para el otro se vieron sin ningún sustento, ¿no? El total del gasto respecto del PBI adicional que se hizo en la pandemia en Argentina fue la mitad de lo que realizaron otros países de la región, ¿no? Muy a contrapelo del discurso del gobierno que dice cuidamos a los más vulnerables, el Estado te cuida, ha cuidado mucho más a las patronales. No será despedido ningún trabajador. Como consecuencia del COVID, se perdieron un total de 1.113.000 puestos de trabajo. Las grandes empresas acabaron recibiendo alrededor del 71% del programa del gobierno más ambicioso. El Senado de Brasil aprobó el proyecto que les permite a las empresas reducir los sueldos a los trabajadores. Una ley para proteger los empleos y los ingresos de nuestros trabajadores. Más de 56.000 empresas han invocado la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo así los contratos con sus trabajadores. El presidente Alberto Fernández pidió un aporte extraordinario a las grandes fortunas del país. Yo no sé si la palabra es impuesto, yo lo que creo es que puede haber un aporte excepcional. Tanto el gobierno como Juntos por el Cambio acordaron no tratar en el recinto el tema del impuesto a las grandes fortunas. El gobierno de Alberto Fernández viene amenazando que va a enviar un proyecto de impuesto o contribución extraordinaria a las grandes fortunas que todavía no ha llegado al Congreso. El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad presentó su propio proyecto, mucho más ambicioso en cuanto a la capacidad de recaudación, pero esto igualmente, frente a la magnitud de la crisis que estamos empezando a recorrer, es una parte, es paliar la emergencia. Frente a esta situación crítica se necesitan tomar medidas más de fondo para, como decimos de la izquierda, que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, porque verdaderamente es una situación donde hasta los sectores que siguieron funcionando en la pandemia, no han visto mermar sus ingresos ni contribuciones adicionales, sino que quienes han perdido ingresos y quienes han sufrido una flexibilización laboral de hecho, que esto es un fenómeno internacional, desde el teletrabajo hasta los recortes de salarios, hasta la pérdida de peores condiciones de empleo, ha sido el pueblo trabajador, no basta, quedarse directamente desempleado, ¿no? Frente a todo eso se necesita un programa de conjunto y del Frente de Izquierda sostenemos la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior, para evitar la fuga de capitales, para frenar la especulación en divisas que hacen los grandes exportadores, repartir el trabajo entre ocupados y desocupados. Son algunas de las medidas claves para evitar que sea la clase trabajadora la que siga pagando los costos de esta crisis. La desigualdad estructural, sistémica, que azota nuestro continente, no deja de generar resistencia. En los últimos años, jóvenes, mujeres, trabajadoras y trabajadores, pueblos originarios, han salido a luchar en varios países, en particular en Chile y Ecuador, donde rebeliones enfrentaron la política de los gobiernos neoliberales y cuestionaron el régimen capitalista. El viernes pasado salieron en masa a las calles en una marcha que movilizó a más de 1 millón de personas. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno
¿Cuáles son las perspectivas luego de la pandemia y los desafíos que enfrentarán estos movimientos? Todas las condiciones que habían motivado las rebeliones populares previas a la pandemia se han agudizado, o sea que uno más bien tiene que esperar un incremento de los niveles de la lucha de clases en los meses que se vienen, ¿no? Es difícil hablar de pospandemia exactamente porque es probable que haya que seguir conviviendo varios meses más con la pandemia. Todavía quedan muchos meses por recorrer en esta situación donde puede haber combinación de mayor apertura económica, mayores sectores y a la vez continuarse. Entonces, no va a haber una recuperación de la economía que va a volver a estar todo como antes cuando esto pase. La magnitud de la crisis veremos hasta dónde se recupera, hasta dónde no. Hay sectores que van a seguir mucho tiempo muy golpeados y en ese sentido, si no hay una intervención decidida de la clase trabajadora y los sectores populares en la escena política, bueno, la desigualdad que hoy vemos incrementarse, todavía eso se va a agravar. En el caso de Argentina esto es peor porque se acaba de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda que legitima la estafa del último ciclo de endeudamiento y además ahora se va a empezar a negociar con el FMI. En Chile ha habido enfrentamientos en todo este tiempo, no con la agudeza del momento cúlmine, pero sí que se ha vuelto a la calle. Bueno, Bolivia es otro punto de confrontación, venimos de movilizaciones muy importantes contra el intento de perpetuarse del gobierno golpista y venimos después de los hechos de Estados Unidos. Entonces que acá va a haber una continuidad, un hilo que va a unir las rebeliones que se venían dando con nuevos fenómenos, yo no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir, más temprano que tarde, ¿no? Yo creo que ese es el escenario que vamos a vivir, uno de lucha de clases cada vez más agudo. El año pasado se conoció una noticia que muestra de forma descarnada la barbarie del capitalismo. Tan solo 8 personas, las más ricas del mundo, poseen una fortuna equivalente a la mitad de la humanidad. Una cifra escalofriante. Una brecha que se incrementó se hace sentir fuerte en enormes sectores de la población trabajadora latinoamericana y se va a sentir en toda su magnitud a medida que se desarrollen las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Cambiar las condiciones estructurales que generan desigualdad requiere romper los mecanismos de sumisión que perpetúan y profundizan el atraso de los países más pobres. Incluso medidas tan básicas como afectar las ganancias de estos grandes empresarios no fueron llevadas adelante por los gobiernos de la región, ni siquiera los que se dicen progresistas. La región puede ver en el próximo periodo un retorno de la lucha de clases, que dé continuidad a las rebeliones que habían comenzado o estaban en pleno desarrollo cuando comenzó la pandemia. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.